comiencen a ingresar sus compañeros, ¿sí? Que tengan una buena tarde. Vamos a iniciar pues el tema de primero que dimos la clase anterior, que era de contabilidad de costos, ¿sí? El tema de contabilidad de costos, ¿qué era? ¿Sí? Y luego pues pasaremos a la clase que nos corresponde para el día de hoy, ¿sí? Revisen el aula virtual, ya está cargada la información de esta semana, donde podemos ver pues los deberes y todo. Sigan ingresando. Esperemos que los compañeros sigan ingresando. Revisen el aula virtual, por favor. Revisen el aula virtual. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Estoy esperando que terminen de ingresar sus compañeros. Un minuto más y ingresamos, ya comenzamos. Mientras tanto, sería bueno que revisen su aula virtual. Ahí se encuentra ya información de lo que vamos a ver esta semana, correspondiente a las clases de costos, ¿sí? En esta primera parte veremos recordaremos un poco lo que vimos en la clase anterior y entraremos en materia y los últimos 20 minutos de la clase se socializará el PEA, ¿sí? Y ya se lo dejará ubicado dentro del aula virtual para que ustedes lo puedan utilizar. No se olviden que deben tener abiertas sus cámaras, ¿sí? Los que deseen, o si no, participamos del aula virtual con el foro y lo hacemos de manera conjunta. No habría ningún inconveniente, ¿sí? Un minuto, esperamos que ingresen, vayan al aula virtual. ¿Ya? Parecer no va a entrar hoy más nadie a clase, ya lo estoy viendo. Bueno. ¿Qué vimos en la clase anterior, chicos y chicas? ¿Me ayudan? Les escucho, chicos. ¿Qué vimos en la clase anterior? Voy a decir por orden alfabético. Sí, aquí tengo. Primero Ana Milé, luego Angeline, luego Fiamma, luego Joana González, luego Joana Castro, luego Melissa Reina y de ahí Víctor. ¿Sí? Vamos, les escucho. Ana Milé, ¿qué vimos en la clase anterior? Profesor, en la clase anterior vimos la definición. ¿Me escucha? La definición de la contabilidad de costo. ¿Ya? Dígame, ¿cuál es la definición?
Ya, la contabilidad de costo es la que analiza y es o sea, es la que analiza la información de los costos y tiene como propósito, ay, ay, ay. Ok, sigamos con Angeline. A ver, vimos la teoría de los costos y la definición de contabilidad de costos. Dígame, ¿cuál es la teoría del costo? Es la que nos ayuda a analizar los gastos y poder tomar decisiones en beneficio de nuestra empresa. ¿Ya? Fiamma, le escucho. Fiamma. En la clase anterior vimos lo mismo que dicen las compañeras sobre la contabilidad del costo y su definición, y participamos también en el foro. Y sobre la definición del costo, podríamos decir que esto nos ayuda en un emprendimiento o proyecto que tenemos a futuro. Y a la toma de decisiones también. Ok, a ver, Joana González. Para mí, lo que es la contabilidad de costo es una herramienta que nos ayuda a conocer el valor monetario de los recursos que poseemos en nuestra empresa para saber cuánto debemos invertir a la hora de sacar un nuevo producto o un nuevo servicio. Gracias. Melissa. Continúe, Melissa. Ya, la contabilidad de costo nos permite conocer la realidad económica de un emprendimiento, de un trabajo, de una empresa. Nos permite determinar las pérdidas y las ganancias. Active la cámara, Melissa. Ya, siga, continúa, le escucho. La contabilidad de costos nos permite conocer la realidad económica de un emprendimiento, trabajo o empresa. También nos permite conocer las pérdidas. ¿Ya? Ok, entonces con todo lo que hemos escuchado relacionado a la semana anterior, se puede decir que dentro de la teoría del costo se basa en la construcción de un esquema, ¿sí? Lo que nosotros buscamos es conocer cuánto vale nuestro producto, tomando en cuenta cada uno de los costos que se incurren en dicha producción. Pueden ser en estos los costos fijos o los costos variables. Bueno, voy a leerles un concepto que lo tengo aquí en el aula virtual, que me gustaría que lo lean. Dice, desde la perspectiva económica, el costo está vinculado, pues esa es la vinculación válida entre los resultados dados y los factores considerados necesarios para su obtención. Pero dada que esa vinculación no puede hacerse sino que a través del conjunto de acciones que proponen el proceso, su validez, necesariamente tendrá que ver como la racionalidad de la interpretación del fenómeno productivo particular que se pretende costear. Esto se refiere a que nosotros debemos analizar todos los factores, sean internos o externos, a la hora de la adquisición de productos, ¿sí? Y lo que incurre la creación de los mismos. En las personas que prestan servicios, de igual manera, ellos compran todo lo que son materias primas o productos terminados para poder crear o para poder dar ese servicio, ¿sí? Y deben conocer todos los costos que tienen para luego poder determinar un precio y que ese precio determine una ganancia a la empresa, ¿sí?
Por eso deben siempre estar presentes las variables, en este caso los costos fijos, y valga la redundancia, los variables. Ya los fijos ya conocen que son agua, luz, teléfono, salarios, 13º, 14º a cualquier trabajador. Esos son fijos, ¿sí? Los variables dependen de la situación o de factores externos, como por ejemplo, en tiempos de sequía es difícil conseguir arroz o su valor aumenta. Si yo tuviera una empresa que distribuye este producto, por ejemplo, en esta fecha el arroz está en 30, 35, 25, 20, 28, el quintal de arroz, pero hay temporadas muy secas en que el quintal llega a subir 50, 60 dólares. Entonces, imagínense, si yo lo compro en 50 y yo soy distribuidor, ¿en cuánto tengo que entregarlo ya al público? ¿Sí? O a mis detallistas, que son las tiendas, para que ellos puedan comprar. ¿Cuáles son los gastos que incurro? ¿Sí? Pero hay otras fechas en que me cuesta 20 y yo lo vendo en 25. ¿Sí? De igual manera, hay temporadas y temporadas. Hay veces no dependen directamente de la materia prima, sino de componentes o de materiales o insumos que utilizamos a menudo para la producción de dichos productos, sean estos materia prima o productos terminados. Como por ejemplo, hay temporadas que se incrementan el valor de las cosas, como por ejemplo en enero, se incrementan el valor de las cosas y desaparecen productos, por algo que se conoce como especulación, ¿sí? Y lo que sucede es que la gente comienza a esconder las cosas, esconden los productos, porque consideran que el Estado va a hacer alguna reforma que puede ser que les beneficie, como es el caso del gas, ¿sí? Entonces, lo que se busca es de que las empresas siempre mantengan ese gasto variable un poco analizado para que cuando haya una variación tan grande no afecten al consumidor final, ¿sí? Porque ustedes, si hoy alguien les va y les compra a 50 dólares el quintal de azúcar o de arroz, y usted mañana el mismo cliente va y usted diciendo es que ya está a 60. Es probable que ese cliente compre y no regrese, o no compre y de igual manera no va a regresar. Sí, porque él solo llevaba 50, no llevaba para 60. ¿Sí? Entonces siempre hay que fijarse de esas partes. Vamos a abrir el aula virtual. ¿Sí? Hoy día no sé qué ha pasado, se me han fugado, solo estamos 7 personas. Esto fue la semana anterior. Y esto es lo que vamos a ver esta semana. ¿Sí? Los costos directos, costos indirectos, costos fijos, costos variables, costos operativos, costos de oportunidad, costos de hundidos, costos controlables, entre otros. Pero antes de eso, primero vamos a observar un pequeño video que nos va a ayudar a tener un análisis sobre estos costos. El video no dura mucho, por si acaso. Sí, y luego vamos a comenzar a hablar de los diferentes... que son unitariamente... ¿Ya? Me dicen si ya lo... Solo vamos a ver de aquí los costos fijos y los variables. Ya cuando se hable del punto de equilibrio lo voy a frenar. ¿Sí? Que también lo necesitamos conocer, pero no en este momento. Pero hoy nos vamos a ocupar específicamente de definir qué son costos fijos, qué son costos variables y cómo a través de estos se puede hallar el punto de equilibrio. Empecemos entonces por explicar lo siguiente. Queremos hallar el punto de equilibrio por una única razón. Este ha de ser el punto de partida de cualquier empresario o emprendedor que quiera saber cómo debe comportarse sus ventas para poder, a partir de estas, apalancar todo lo que son sus costos totales. Es decir, por lo menos hacer sostenible la organización. ¿Qué queremos decir con esto? El punto de equilibrio no es más que aquel indicador que le puede demostrar al emprendedor o empresario
a partir de qué nivel de ventas él empieza a obtener ganancias. Se llama punto de equilibrio, vamos a ver más adelante por qué, pero antes de esto empecemos por lo que son los preliminares. ¿Qué son costos fijos y qué son costos variables? Con mucho análisis, los economistas han dicho que en cualquier emprendimiento u organización empresarial es preferible tener mayor proporción de costos variables que de costos fijos. Entendamos la razón de este argumento. Empecemos entonces por definir qué son cada uno de ellos. Iniciemos. ¿Qué son costos fijos? Tal vez como el concepto mismo lo define, son aquellas salidas, erogaciones o dineros que yo tengo que sacar de mi bolsillo, produzcase o no se produzca. Es decir, independiente del volumen de producción que estemos teniendo, la organización ha de hacerse responsable de aquellas erogaciones o salidas de dinero que yo indefectiblemente tengo que incurrir en, así esté produciendo o no esté produciendo. Un ejemplo bien claro es el arrendamiento. Si el local no es propio y yo estoy ocupando uno de ellos, pues es apenas natural que yo deba sacar mensualmente el canon de arrendamiento, independiente de si mi fábrica tiene las máquinas produciendo o no estén produciendo. Otro de ellos pueden ser, por ejemplo, los servicios públicos. Otros pueden ser incluso la nómina. Es decir, yo tengo un personal contratado que así produzca o no produzca, debo pagarle su salario, sea quincenal, sea mensual, sea decadal, en fin. Otro, por ejemplo, podrían ser los seguros. Muchas empresas incurren o adquieren pólizas de seguro para, obviamente, asegurar sus bienes y sus activos. Esto es independiente de si se produce o no se produce. Otro pueden ser los costos financieros. En fin, todos aquellos costos o gastos, ya habíamos definido este concepto inicial de costos y gastos, en los que la organización incurre para poder operar indefectiblemente, sin necesidad de que se produzca o no se produzca, son considerados costos fijos. Espero que haya quedado entonces bastante claro este concepto. Al contrario, también existen costos variables, y estos sí dependen del volumen de producción. Ojo, estamos hablando de volumen de producción. Esto no quiere decir que no se aplique para empresas de servicios. Al contrario, también es completamente aplicable el concepto. Los costos variables, entonces, dependerán del volumen de lo que se produzca. Es más claro o más evidente evidenciarlo en las empresas de manufactura. Si yo, por ejemplo, soy una empresa que produce, qué sé yo, por ejemplo, panes, si yo voy a hacer algún lote de panes, pues es lógico en que yo tenga que tener harina de trigo, tenga que tener azúcar, tenga que tener huevos, tengo que tener grasas, levaduras, en fin, otra cantidad de ingredientes correspondientes a la formulación del pan. Y en la medida en que yo vaya a producir uno o más unidades de este pan, pues voy a gastar X cantidad de materia prima. Como vemos, los costos variables son directamente dependientes del volumen de producción. Si produzco 0, habrá 0 costos variables. Pero si produzco 100, pues lo lógico es que esa escala de proporción de los costos variables se multiplique en igual cantidad. Luego es bastante sencillo definirlos. Los costos variables dependen de si tengo o no tengo producción, de si presto o no presto el servicio. Si no estoy prestando el servicio, pues mi costo variable será 0. Pero por el contrario, si estoy prestando un servicio, mi costo variable dependerá de las horas que esté dispuesto a entregarle para poder proporcionar un servicio de calidad, tal cual me lo demanda la clientela, en este caso el consumidor. Muy bien. Muchos economistas y aún los mismos directivos de empresas intuyen que los costos fijos son en gran medida culpables de los altos costos totales de la organización. Y en esa misma medida ellos procuran minimizar al máximo posible, ojo con lo que estoy diciendo, minimizar al máximo posible los costos fijos. ¿Por qué? Porque como son los que menos tengo yo posibilidad de maniobrar o de manipular, pues en esa misma medida, por eso prefiero que estos costos fijos sean los menores posibles. Quiero hacer una acotación que me parece bien interesante. Y ojo con lo que voy a definir a continuación, porque de esto dependerá mucho que ustedes entiendan de igual manera estos dos conceptos.
volvamos a los costos fijos. Ya entendimos que no dependen del volumen de producción. Los costos fijos son unitariamente variables. En cambio, los costos variables son unitariamente fijos. Pero ¿cómo así? ¿Qué es este dilema como tan confuso? ¿Cómo que los costos fijos son unitariamente variables y los costos variables son unitariamente fijos? Veámoslo de la siguiente manera. Como quiera que sea, yo tengo que cubrir con los ingresos de la organización tanto los costos fijos como los costos variables. En ese caso, por ejemplo, si el canon de arrendamiento que yo estoy pagando por mi local comercial es equivalente a 1 millón de pesos mensuales, y en ese mismo periodo de tiempo, es decir, en ese mismo mes, solo produje y vendí o comercialicé 1000 camisas, quiere decir que esas 1000 camisas que yo produje y comercialicé tienen que entregarme los recursos necesarios para yo poder cubrir mi arrendamiento. Luego, si el arrendamiento me vale 1 millón de pesos y produje 1000 camisas, luego cada camisa me debe aportar 1000 pesos de contribución para el cubrimiento de ese costo fijo. Eso es si produje 1000 camisas. Pero si yo produje 10.000 camisas en el mismo periodo de tiempo, es decir, en el mismo mes, fíjense que ya cada camisa solo me debe contribuir con solo 100 pesos. En ese orden de ideas es que se define que los costos fijos son unitariamente variables, es decir, dependerán del volumen de producción que yo saqué en ese mismo periodo de tiempo. Los costos fijos entonces se pueden diluir en la cantidad de unidades producidas y en ese orden de ideas se convierten en unitariamente variables. Espero que haya sido claro el concepto. No pasa lo mismo con los costos variables. Los costos variables son unitariamente fijos. ¿Por qué? Porque si una torta lleva 5 huevos, pues 2 tortas llevarán 10 y 3 tortas llevarán 15. Entonces fíjense que son unitariamente fijos, pero varían con el volumen de producción. Esa es la razón, por eso es que decimos que los costos variables son unitariamente fijos porque en la formulación están dados por unidad. Si una unidad lleva 1 kilo, 2 unidades me consumirán 2 kilos, 3 unidades 3 kilos y así sucesivamente. Entonces por eso es que se define este parámetro que les había mencionado inicialmente. Espero que no sea para tanta confusión. Una vez tenido claro el concepto de costos fijos y una vez medidos correctamente en la organización, vale la pena entonces inmediatamente proceder a calcular el punto de equilibrio. Pero, ¿qué es eso del Listo, chicos. Ya escucharon lo que eran los costos fijos y los costos variables con algunos ejemplos. Por eso fue que quise mostrarles ese video. Ya iba a hablar del punto de equilibrio, que también era interesante, pero quería que profundicemos más bien en los costos, ¿sí? Tanto los fijos como los variables, y entre otros costos que también tenemos, ¿sí? Según la clasificación de los tipos de costos, también tenemos los costos según su función. Tenemos los costos de producción. ¿Qué vendrían a ser los costos de producción? A ver, les escucho. ¿Qué podrían ser los costos de producción? Tal vez lo que se invierte en la materia prima para la realización de esos productos. Algo más podría ser. Verán que hablo de producción. En producción no solo interviene la materia prima. ¿Qué más también interviene? La mano de obra. También. ¿Qué más interviene? Materiales, máquinas. Exactamente. Ahí se encuentran los costos de producción. Les voy a leer el concepto que tengo y también me van a ir ayudando. Aquí está, dice. La clasificación de los tipos de costos. Aquí tenemos los costos según su función, ¿no? En este caso serían los costos de producción. Como bien lo dijo la compañera, materia prima directa. Son todos aquellos los materiales que pueden identificarse cuantitativamente dentro del producto y cuyo importe es considerable. La mano de obra directa, ¿sí? Que es la remuneración o salario o en especies que se le ofrece al personal que interviene directamente para la transformación de la materia prima
en un producto final. ¿Sí? Y también tenemos costos indirectos de fabricación, denominado también carga fabril, gastos generales de fábrica o gastos de fabricación. Son aquellos costos que intervienen dentro del proceso de transformación de la materia prima en un producto final y que son distintos a materiales directos y de mano de obra. Tengo varias clasificaciones según su función, pero vamos a ir analizando. Jonathan, Dígame. profesor, no sé Dígame. si solo me pase a mí, se ve ahí recién, aclaro, se veía borroso el archivo. Ya, es que en Yo ocasiones... pensaba que era solo a mí porque está mal el internet. Ya, cuando sea así, dígame, en general demoran unos cuantos segundos mientras carga. Entonces, ustedes me dicen, espera un momento y yo lo hago, porque como yo soy el que estoy proyectando, lo veo normal. ¿Sí? Entonces ustedes me van avisando, no se preocupen. Ya, aquí ya recién veo el mensaje que me colocó Ana Milea. Listo, hay también los costos de administración. Son los que se originan en el área administrativa. ¿Cuál sería el área administrativa? Orobio. El área administrativa es la que direcciona, controla, planifica y ay, se me fue la idea. ¿Controla? Ya dijo controla. Controla, direcciona, planifica. Ejecuta, ¿no? Y ejecuta. Ok, ya, bueno, sí tenemos claro qué sería en este caso, pues, los costos administrativos. Los costos de distribución y ventas, ¿qué dice Vaca? Vaca, Angelina. ¿Cómo dijo, ingeniero? Dígame. Los costos de distribución o venta. Mira, dice, son los que se incurren. Son los que incurren en el área que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor final. Ejemplo. Ejemplo. ¿Cuál sería? Un ejemplo, deme. ¿Cuáles serían esos costos que se incurren? Productos, servicios. Dice, costos de distribución o venta. Son todos los que se incurren en el área que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor final. El transporte. El transporte sería, Angelina. Porque dice que son los que se incurren en el área que se encarga de llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor. En este caso sería el transporte. ¿Sí? Ok, continuemos. Voy a aprovechar y calificar participación en clase con los que estamos, ya que veo que ha habido vacaciones, nadie me ha informado. Acá también tenemos bueno, esto era lo que continuaba, costos directos y costos indirectos. Los costos directos es aquel que se identifica plenamente con la actividad, departamento o producto. A ver, Joana González. Joana. Sí, ingeniero. Ya. ¿Cuál sería un ejemplo de esos costos directos? Dice, es el que se identifica plenamente con su actividad, departamento o producto. Analice. ¿Cuál sería? Como en la elaboración, las etiquetas de un producto, la personalización. ¿A qué ligada van departamento? A ver, ¿a qué parte va ligada la creación, ¿a qué departamento va ligada la creación de la etiqueta? ¿A qué departamento va ligada la creación de la etiqueta? Al área de marketing. Sí. Al área de marketing va ligada. ¿Ya? Deben de conocer a qué área va ligada cada cosa. Si en este caso, la creación de la etiqueta, el costo directo
es al departamento de marketing. Ahora, si continuamos. En el caso de los costos indirectos, dice que son los que se pueden identificar con una actividad determinada. Ejemplo, el sueldo de supervisor del departamento de moldeado. Este es un costo directo porque el departamento de moldeado es indirecto para el producto. ¿Sí? ¿Por qué costos directos o costos fijos también podría llegar a ser? Porque es algo que tiene la empresa. Sí, y eso no va a cambiar aunque produzca menos. ¿Sí? Salvo se haya determinado alguna variación en el tema de los contratos. Que cosa que por lo general casi la gente no opta por eso, pero de igual manera hay sus excepciones, ¿ya? Ahora, dice los costos históricos son los que se incurren en un determinado periodo. Por ejemplo, los costos de productos vendidos, costos de la producción en proceso. ¿A qué se referirá? A ver, es que no los logro ver, algo pasa conmigo. Melissa, ¿a qué se referirá los costos históricos? Ingeniero, ¿me puede repetir de nuevo que casi no escuché bien? ¿A qué se refiere con costos históricos? Ahí está la definición. ¿Cuál podría ser un ejemplo? Léalo. No se ve, ingeniero, se ve borroso. Borroso. Ya tiene que estar cargando porque ya como bueno, moví enseguida. ¿Ya? Le leo qué dice ya. Los costos históricos son los que se incurren en un determinado periodo. Por ejemplo, los costos de productos vendidos, costos de la producción en proceso. ¿A qué se refiere a esto? A que usted solo va a tener ese costo en ese espacio determinado, como por ejemplo, ya, un costo histórico. Nosotros producimos caramelos, ¿sí? Ese costo histórico solo va a estar mientras producimos el caramelo. No va a estar en otras etapas, solo va a estar en ese proceso, ¿sí? No va a haber ese costo en otra parte. En este caso, el costo de producción de caramelos en noviembre y diciembre es un costo histórico porque no va a existir en los demás días. O podría llegar a ser en el mes de junio, que es el Día del Niño, aunque ha perdido un poco de fuerza. Pero el mes de diciembre, para el tema de caramelos, es fuertísimo. Entonces, los costos de producción en esos meses va a ser totalmente diferente al de los demás. Ese vendría a ser un costo histórico, que solo son en procesos totalmente determinados. Ya. Los costos predeterminados son los que se establecen antes del hecho físico de la producción y pueden ser estimados o estándar. ¿A qué se refiere? Digamos, un costo determinado es la movilidad del producto. Vale $100 que la camioneta nos lleve de aquí a, no sé, a San Lorenzo, como por ejemplo. ¿Sí? Ya, ese es un costo determinado. Pueden tener variaciones, ¿sí? Pueden tener variaciones esos costos determinados, pero la empresa siempre va a tener que tenerlos estimados o buscar estandarizarlos para que no haya una variación en los costos de producción. ¿A qué se refiere con estimarlo? Digamos, bueno, yo llego y contrato directamente la camioneta, ya no solo por un día, sino es que lo contrato y digo, mira, te voy a contratar durante todo este periodo y el valor va a ser este. ¿Te conviene? ¿No te conviene? Hacemos un contrato y listo. Entonces ya está predeterminado el valor que se va a gastar. O como por ejemplo, digamos, solo digamos, no sé si la compañera tenga acá, la compañera que tiene un negocio, Angeline, se vaya en bus y compre en el centro, ¿ya? Pero luego decide irse en taxi, hacer la compra de sus materias primas para su negocio de servicios. De ley que va a haber un cambio, aunque ella no lo note, porque la otra vez mencionaba de que no lo hace de forma técnica, solo de forma empírica, el tema del costo de producción. Si no lo toma en cuenta, ella va a tener menos ganancia. Solo que como no se paga, que ya lo dijo, que espero ya lo esté haciendo, pueda notar de que sí hay una variación. Y ya que tocamos el ejemplo, para el tema de costos de producción, se hace un análisis de todo, de todo. Yo de profesión del colegio soy carpintero. Yo estudié en el Ángel Balizote. Soy técnico en ebanistería, o mejor dicho, carpintero, ¿ya? Y ahí nos enseñaron cómo se saca el valor de la luz diario, ¿sí? Para poderlo cobrar. Y el valor del agua
también para poderla cobrar y el valor máquina para poderla cobrar, ¿sí? Entonces, digamos que ustedes, un consumo normal es de $100 trabajando, trabajan a full, $100 pagan en la luz, por eso apunta hacia arriba, porque yo tengo el foco encendido. $100 pagan, ¿ya? Entonces ustedes lo dividen para los días que elaboran, que son 24, tomando en cuenta el día sábado. Entonces ahí les sale el día, el valor día, ¿sí? Vamos a hacerlo un poco más práctico, o solo coloquémosle los 20, que serían los 20 días laborables, entonces serían $100 dividido para 20, les da a $5 por día. Ahora, esos 5 lo dividen para 8 y les sale que ustedes pagan 63 centavos casi, o van a tener que cobrar 63 centavos por 1 hora de trabajo utilizando el foco, ¿sí? De igual manera se determina el consumo del agua y en el tema de la maquinaria tiene que ver con una fórmula relacionada al costo de ese equipo. En este caso, digamos, puede ser una pulidora, una cortadora. Estoy hablando de carpintería. Y de ahí se hace casi la misma operación, ¿sí? Pero en este caso, tomando en cuenta la vida útil del equipo. ¿Qué va a hacer? De que ustedes sumen los $62 que se les fueron del agua o de la luz, los otros 50 centavos del teléfono, y así hacen una valoración de cuáles son los costos fijos. Digamos, diario ustedes tienen que pagar de costos fijos $5, más $10 que le pagan a cada persona que les ayuda, son, digamos que tengan 2, son $25 diarios que deben tener para pagar 25 diarios. Entonces su empresa debe por lo mínimo hacer esos 25 para estar en un punto de equilibrio. Que el punto de equilibrio solo les dice que ustedes están sacando los costos fijos y los variables, más no quiere decir que tienen una rentabilidad, solo están pagando todo, ¿ya? Eso por ese lado. Vamos a cerrar y les voy a volver a hacer la llamada para poder salir a la hora exacta. O si desean les doy 5 minutos, igual solo estamos pocos y lo voy a tomar muy en cuenta. En los próximos 20, bueno, en la próxima hora hacemos la socialización del PEA. ¿Sí? Vamos a hacer la socialización del PEA, van a conocer todo referente al PEA y de esa manera pues podremos conocer también cómo les voy a evaluar y las exposiciones que se van a dar. Y de ahí les hago una propuesta, esta vez sí es positiva, ya no va a ser una sorpresa así de esas feas como el examen que les mencioné en algún momento, que no les gustó, pero esto sí es chévere, ¿ya? Entonces les envío de vuelta el link, ¿sí chicos y chicas? Bueno, sí, chicas y chicos.